Leopoldo Moró, lo estábamos viendo, está con Penélope Canónico. Le damos la bienvenida a ambos. Buenas tardes. Hola Penny, ¿cómo va? ¿Qué tal? Hola. Bien, chicos, muy bien. Estamos aquí en el despacho del diputado nacional y le quiero preguntar, hoy varios bloques de la oposición hicieron un pedido de interpelación para Garabano, ¿no? Ministro de Justicia. Usted presentó un pedido político hace algunos días. ¿Por qué motivos? Sí, junto con el diputado Tailade y otros diputados, en realidad lo que presentamos fue un pedido de juicio político al ministro por mal desempeño en la función. Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque ha quedado demostrado, incluso con grabaciones y elementos más que contundentes, que presionó muy fuerte al presidente de una Cámara Federal, en este caso de La Plata, el doctor Rosansky, para separarlo del cargo, con la amenaza de que si no renunciaba le impedían la jubilación. Este hombre, este camarista, tenía más de 30 años de servicio en la justicia. ¿Y por qué lo querían separar? Porque era un pedido del delincuente, ¿cómo se llama? Fariña, que a cambio de obtener la libertad se disponía a hacer, como efectivamente ocurrió, cosa de la que también hay constancias, una declaración falsa para involucrar a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública, que es precisamente esta que se va a iniciar el 21. Entonces, y también se reunió con Garabano, donde guionaron la declaración que tenía que hacer, se la mandaban a un correo electrónico, incluso cuando todavía estaba preso. Y con ese guión armaron esta causa de la obra pública, que es lo único que hoy hay en la causa, porque el peritaje que hicieron, o las pericias, demostraron de que no había habido ningún tipo de irregularidad. Bueno, esas dos cosas son motivos suficientes para hacerle juicio político al ministro Garabano. Nos escucha Moró, ¿cómo le va? Bueno, quiero avanzar sobre eso mismo. Digo, en el caso de que se presente el ministro y ustedes avancen con el juicio político, ¿cuál es el acompañamiento que tienen de otras fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional para poder efectivamente llevar adelante ese juicio político? Bueno, si se presenta es porque previamente fue aprobado nuestro proyecto en la Comisión de Juicio Político, donde está prácticamente representado todo el espectro de partidos del Congreso. Yo creo que salvo el oficialismo, el resto de las fuerzas van a acompañar, porque son muy contundentes las pruebas, como le decía recién, hay grabaciones, están los libros de entrada y salida del ministerio, las abogadas, una que era abogada de Fariña, que lo acompañó a la entrevista con Garabano, y otra que fue la que lo guionó, incluso le hizo un pequeño curso para que este delincuente pudiera explicar el tema de la obra pública, también ya prestó testimonio, en este caso, en el juzgado de Dolores. O sea que son pruebas más que contundentes. Sí. Y nosotros creemos que la mayoría de las fuerzas políticas van a acompañar el pedido de juicio político. Es más, hay un pedido anterior a nosotros de la doctora Carrió de juicio político a Garabano, por otra razón. Sí, ahora, Moró, usted dice que esta causa está armada, de la causa de vialidad. Sí, también vimos las innumerables propiedades que tenía este cajero de banco, que era Lázaro Báez, y que subrepticiamente se transformó en uno de los empresarios de la construcción más importantes del país. Vaya a saber uno cómo lo hizo. Pero usted dice que esta causa está armada, fenómeno. Tiene otras 4 causas, Cristina, activas. ¿También esas otras 4 causas están armadas? Sí, todas. Porque todas están vinculadas al tema precisamente de la obra pública, tanto la de Otesur, la del Sauces, etcétera, porque es lo que ellos denominan el delito precedente. Se supone que eso fue lo que generó el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, después de que cayó la banda de D'Alessio y empezó esa investigación, quedó demostrado que prácticamente todas las causas han sido fabricadas, implantando en algunos casos testigos falsos, en otros, bueno, arrepentidos. ¿Y para qué habría de comprar, Cristina, hoteles que no se usaban? ¿Para qué habría, usted es una persona muy inteligente, ¿para qué habría de comprar, Cristina, hoteles? ¿Y a usted quién le dijo que no se usaban? ¿Estaban vacíos los hoteles? A ver, ¿están en el expediente judicial? Primero, ¿quién le dijo? Pero, ¿me va a dejar hablar? Sí, sí, por supuesto. Sí. A ver, ¿quién le dijo que no se usaban los hoteles? Están en el expediente judicial.
En las dos causas, los Sauces y No, usted Otesur. está equivocado, usted no leyó el expediente judicial. Bien. No, señor, no, señor. Usted está diciendo algo que no es cierto. Se usaban los dos hoteles se utilizaban Sí. a pleno. En algunos casos, sí señor, absolutamente. En algunos casos se usaba, entre otras cosas, con las tripulaciones de aerolíneas argentinas, como hoy se sigue usando, pero en este caso los hoteles de Peña Brown. De los hoteles se usaron siempre. Otesur o Sauce, dice usted. Se usaron siempre, tuvieron plena ocupación. Bueno, lo llevo a otro tema, Moró, para ver si podemos entender esto. La Corte el día lunes... Y si usted alguna vez hubiera visitado... Lo importante es escucharlo a usted, no lo que yo diga. Si así usted que alguna vez me quedo hubiera con lo que visitado Calafate, sabe que sí. Me quedo con lo que dice usted, que por eso es el entrevistado. ¿No? En mi opinión en esto no es importante. Le quiero preguntar esto, Sí. Moró. El lunes a las 8 estábamos con Lorena Toso acá y todo el equipo y nos anoticiamos que la Corte había frenado el juicio a Cristina porque había pedido toda la documentación al TOF 2. Lunes. Ayer martes estuvimos todos comentando los dimes y diretes de esta cuestión. Y hoy a la mañana la Corte dice no, que el juicio se haga. ¿Qué pasó en el medio, Moró? No, lo que pasó es que hubo una mala interpretación. La Corte en ningún momento suspendió el juicio. La Corte lo que hizo es pedir al Tribunal Oral que tenía que iniciar el juicio el expediente para constatar si efectivamente había habido privación de justicia, porque ya en varias instancias, primero en el juzgado de Colini, que era el juez de primera instancia, después en las cámaras y la Cámara de Casación y después en el Tribunal Oral, le habían negado al abogado de Cristina Kirchner y a otros abogados de otros que están involucrados en el juicio la aceptación de pruebas que las defensas estaban pidiendo. Entonces la Corte entendió que podía haber privación de justicia. Lo peor que le puede pasar a usted, no a Cristina Kirchner, en un juicio, es que no le acepten una prueba. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Pidió el expediente, pero la Corte en ningún momento dijo que se suspenda el juicio. Eso fue una interpretación. El juicio puede o no suspenderse, eso es una decisión no de la Corte, sino del Tribunal Oral. Ahora sí es cierto que si el expediente lo tiene la Corte para examinar si hubo privación de justicia y se inicia el juicio igual, que es lo que pareciera que va a ocurrir, y después la Corte dice, sí, acá se prohibió o se evitó que se presentara esta prueba que era decisiva, ¿sabe lo que pasa con el expediente? Se cae definitivamente. Ahora, diputado, en las últimas horas también el gobierno reaccionó ante esta posible decisión de la Corte de que no se realizara el juicio. Incluso el presidente Mauricio Macri habló de impunidad, Garabano, digo... ¿Qué piensa que va a hacer el gobierno con respecto a las causas que involucran a la expresidenta? ¿Le conviene o no que esté en el banquillo de los acusados estando a meses de las elecciones? Bueno, en primer lugar, cualquier gobierno democrático no debería hacer nada, porque no tiene por qué involucrarse en causas judiciales. Pero este es un gobierno que ha decidido manipular la justicia. Entonces, por ejemplo, apenas inició la investigación el juez Ramos Padilla, el presidente en persona dijo que había que echar el juez. Bueno, esto ya... El problema que tiene el gobierno es que no tiene cómo hacer campaña electoral. No pueden salir a la calle a hacer campaña electoral porque la economía está estallando, la situación social es insoportable. Entonces, para este año ellos tenían previsto que la agenda de campaña de ellos fuera esto, los juicios a Cristina, la fotografía entrando en tribunales, etcétera, etcétera, para seguir con el cuento de que se robó un PBI, todas esas mentiras que se transformaron en una estafa a la sociedad. Como eso se le estaba por caer, se quedaban sin campaña electoral. Entonces han hecho una fuerza enorme para que esto ocurra, porque ellos fabricaron precisamente todo esto del 2006 en adelante, para llevar adelante la estafa, que en este caso no es institucional, sino la que le hicieron a la Argentina cuando le dijeron que iban a suprimir el impuesto a la ganancia, que los jubilados iban a estar mejor. Ahora, bueno, todas esas mentiras. Moró, Esas mentiras las querían acompañar y apoyarlas
con esta agenda. Ahora, en ese punto, porque uno se pone a revisar las causas y empieza a mirar a los que están detenidos. Estoy pensando en José López, en Julio De Vido, digo, por causas que algunas tienen a la expresidenta también entre quienes han sido procesados, como es el caso del juicio que empieza el próximo día martes. López dijo, los bolsos me los daba Daniel Muñoz. Daniel Muñoz era el secretario privado de Néstor Kirchner. Digo, ¿ellos también están plantados por este gobierno y por gente que los coachó para decir lo que dicen? No, José López no, pero José López lo que hizo, muy pícaro, es asignarle eso a alguien que está muerto y que por lo tanto no puede declarar. Usted no puede hacer declarar un muerto, salvo que haya alguien que lo pueda hacer. Hasta ahí, hasta acá la historia nunca demostró que un muerto declarara. ¿Sabe por qué hizo eso José López? José López, que sí efectivamente es un sinvergüenza, que tenía en su poder una coima, se lo adjudicó a Daniel Muñoz porque el que le dio la coima realmente fue el primo de Macri. Eso está probado porque esa plata vino termosellada, numerada, y llegó a un banco de acá de la Argentina que administraba el socio de Calcaterra, el primo de Macri. Le pagó una coima, sí, López recibió una coima del primo de Macri. Bueno, Muñoz fallecido, pero la vida de Muñoz estuvo implicada en las causas. Y por el otro lado, está nombrando el primo de Macri. También está muy cuestionada la gestión de la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, porque justamente dice que siempre se presenta como querellante en todas las causas que no son del gobierno, pero en las del gobierno, como las del primo de Macri, nunca. No, claro, porque te reitero, ellos armaron todo un esquema que arrancó apenas asumió Macri para poder sostener sus políticas económicas con el cuento de que se habían robado un PBI, etc. En realidad, sí, algunos grupos, como el diario Clarín y algunos grupos, lo habían empezado a hacer antes durante la campaña electoral. Por eso han armado todo este chanchullo que ahora se va conociendo de fiscales que fabricaban testigos falsos, que estaban aliados con D'Alessio. Ahora han armado un chiquero fenomenal. Sí, perdón. No, Moro, bueno, usted me da el pie, sí, hablando de campaña electoral y a la vez para tapar el desastre económico, dice usted. Se había anunciado hace poco que iban a congelar todos los aumentos, sin embargo, el agua va a aumentar 22% en este mes de mayo. Están llegando las facturas de gas que aumentó en abril. Las jubilaciones, supuestamente la moratoria vence en julio, ahora dicen que por ahí la extienden a fin de año. ¿Se pueden esperar un volantazo para tratar de, no digo cambiar el rumbo económico, pero digo, dar un alivio y apelar a ese tipo de campaña? ¿Qué tipo de campaña puede hacer el gobierno en estos meses? A ver, el gobierno está festejando desde ayer que la inflación es de 3.4, sí, con lo cual la inflación anual fue del 55.6. Yo no sé de qué se ríen o qué festejan. En segundo lugar, es evidente que la Argentina en estos últimos meses está sufriendo un proceso de destrucción de empleo. Entre enero y abril se cerraron en Capital Federal y Gran Buenos Aires 7.046 negocios o comercios. 1.970 se cerraron solo en el mes de abril. Eso es desempleo en goteo. Por esos cierres perdieron trabajo 28.000 personas. No es una gran fábrica que cierra, aunque también están cerrando empresas muy importantes o dejando en la calle mucha gente, empresas importantes, Loma Negra 200, etcétera. Entonces, digo, ese proceso de destrucción va a continuar. Ellos pueden tener la voluntad de algún paliativo para ver si engañan otra vez a la gente en el proceso electoral. Pero, ¿cuáles son los paliativos? Por ejemplo, le ofrecen a los jubilados y a los beneficiarios de la asignación universal por hijo créditos, hasta 200.000 pesos. Eso es endeudar a los pobres, porque además le ofrecen créditos con tasas de interés al 70%. La gente acogotada, porque no puede pagar los servicios, a veces tiene que sacar un crédito hasta para pagar la cuenta de luz, capaz que recurre a eso. En cuanto al agua, que usted me decía, le quiero aclarar que a partir del mes que viene las facturas de agua ya no son más bimestrales, sino van a ser mensuales. Exactamente. Moró, le queremos agradecer el tiempo que nos ha brindado, recibirnos allí en su despacho, y gracias también a Penélope por el trabajo desde el lugar.